Un gusto, una alegría saludarlos, apreciados hermanos y amigas, en ese espacio de bendición, de crecimiento espiritual, de conocimiento de esa linda, de esa bendita palabra de Dios que nos dejó para guiarnos, para acercarnos a Él y para prepararnos porque muy pronto regresará a llevarnos a nuestro verdadero hogar. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza. Gracias por su compañía. Un saludo muy especial, un abrazo virtual a aquellos que nos acompañan y nos ven, nos escuchan en tantos lugares de Colombia y del mundo. De verdad, estamos muy agradecidos con ustedes y esperamos que nos ayuden a compartir este conocimiento y este espacio con muchos amigos y familiares. Así que bienvenidos, bienvenidas cada uno de ustedes. Y en esta ocasión hemos sido bendecidos con la compañía, con la presencia de un invitado que Dios ha traído para fortalecer nuestro conocimiento, para ayudarnos a aclarar algunas dudas e inquietudes. Le estoy hablando a ustedes del pastor Álvaro Beltrán. Pastor Beltrán, qué gusto, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, mi pastor. Estoy contento, agradecido con Dios por estar acá y compartiendo con nuestros amigos acá a través de este canal. Siempre que nos acercamos a la Biblia, ¿cierto? El ambiente se torna especial y maravilloso. Gracias por su tiempo, por su buena disposición, pastor. Sé que tiene mucho que hacer, pero Dios le trajo aquí para que nos apoye. Sí, con el mayor gusto. Y gracias por este espacio que nos brinda de compartir la palabra, las experiencias y decirle a todos los amigos que es un momento especial en el cual abrimos nuestra mente, le permitimos al Espíritu Santo entrar y sobre todo a considerar algunos aspectos de los tópicos que hemos estudiado durante esta semana. Así es, para quienes no conocen tal vez al pastor Beltrán, les cuento, el pastor Beltrán es un colombiano, nacido en Bogotá, criado en la costa atlántica, sí, en Aracataca, Magdalena, ¿verdad? 26 años de servicio al Señor, sí, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De esos 26 años, 5 años, él sirvió en el Urabá antioqueño, luego 4 años en el lindo sector o departamento del Chocó. Correcto. Y ya lleva el pastor ahora 17 años aquí en Medellín y en el perímetro urbano, ¿cierto?, de la ciudad de Medellín. Sí, señor. Son 26 años en los cuales hemos visto la bondad, la misericordia de Dios. Al interactuar con diferentes personas en las diferentes regiones, pues uno se da cuenta que tenemos el mismo Dios para fortalecernos, para ayudarnos y que nos invita, como la lección de esta semana, a buscarle de corazón. Así es, pastor. 26 años de servicio. Vea qué interesante, qué buena experiencia que el Señor le ha regalado a usted. Y en ese viaje no ha estado solo. En esos 26 años, vea, ustedes lo ven feliz a este hombre porque Dios le dio una linda, una bendecida compañera, que es la hermana Karen Puentes, ¿cierto?, a quien saludamos. Allí, gracias por prestarnos al pastor este ratito. Y pues sus 2 hijas, Jessica Alejandra y Mayra Carolina, que son las damas que llenan ese corazón del pastor Beltrán, ¿verdad? Sí, y yo feliz porque soy el rey en la casa. Claro, ¿cierto? El único hombre allá. Gracias a Dios por una esposa cariñosa, unas hijas muy leales, muy fieles y que nos permiten sentirnos felices y dar gracias a Dios por ellas. Así es, pastor, muchas gracias. Y bueno, el tema que estamos tratando hoy en nuestra lección de esperanza para esta oportunidad, pastor, está como fundamentada en un texto bíblico donde se nos hace mención de una frase bien importante, bien interesante. Dice, cuando te convirtieres de todo tu corazón. Y en el solo título uno ve como algo especial. Hay una aclaración, dice, cuando te convirtieres de todo el corazón. O sea, uno puede decir, o sea, que puede haber, o para algunos, tal vez para Dios no, pero para algunos puede haber una conversión a medias, no completa. Por eso el texto dice, cuando te convirtieres de todo vuestro corazón. Correcto. Entonces recordamos, queridos amigos, que básicamente los tópicos en ese trimestre que estamos hablando acerca de la verdad presente en el contexto del libro de Deuteronomio, previo antes de entrar a la tierra prometida, esas lecciones con el pueblo del pacto son los desafíos y es la voluntad de Dios que aprendamos de ellos lo mismo. El tópico de esta semana, mi pastor, en este texto nos dice mucho, la intencionalidad de un Dios que no se rinde por buscar al ser humano. No se rinde por buscar al pastor. Y esa parte, cuando usted dice no se rinde, cuando yo miro Deuteronomio, que usted lo menciona, capítulo 4, versículo 29,
tiene allí algo que es importante que podamos reflexionar, analizarlo y por qué no memorizarlo para nuestra vida. Dice, mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. O sea, cuando dice si desde allí o más desde allí, o sea, si llegamos a esa situación, a esa condición, a esa circunstancia y buscamos al Señor, como menciona allí, lo hallaremos, pero hay una condicionalidad que nos da la misma palabra. Correcto. Cuando lo buscares de todo corazón. tu corazón. Pero usted menciona algo. La Biblia nos expresa que nosotros andamos buscando a Dios. Realmente es Dios quien nos está buscando constantemente. Correcto. Nosotros tratamos de huir de Dios. Bueno, nunca le decimos a Dios, quiero huir de ti, pero con las actitudes y con las acciones lo hacemos. Y el ser humano, lastimosamente, pastor, no sé si usted ha escuchado lo mismo y ustedes, apreciados hermanos y amigos, que es triste ver que el ser humano decide buscar a Dios solo cuando está pasando momentos muy difíciles. Correcto. Pastor, y es interesante notar al mirar la sociedad hoy día, en medio de tantas carreras aquí y allá, afanes, ansiedades, buscando, por supuesto, sobrevivir en algunos casos, otros satisfacer sus sentidos, otros alejándose de la realidad del mundo en que vive. Es decir, el ser humano está como en esa búsqueda permanente de satisfacer aquellas cosas que son, diría yo, fortuitas o simplemente pasajeras, cuando hay un problema de fondo. Y el Señor dice, queridos amigos, que sí, usted lo puede hallar, usted lo puede buscar, lo puede hallar, pero hay una condición, como ya decía el pastor, hay que buscarlo de todo corazón. Y en el tópico de esta semana estaremos indudablemente mirando qué es buscar a Dios de todo corazón. Así es, que es buscarlo como Él pide que lo busquemos, ¿no? Correcto. Y como, o sea, de la manera adecuada para que las bendiciones que Él tiene para nosotros realmente vengan en plenitud. Y digo vengan en plenitud porque usted lo mencionó hace un momentito, pastor, y creo que ustedes que están al otro lado de la pantalla lo han experimentado también. Dios es tan bueno que aunque a veces lo buscamos con motivos equivocados, en su infinita bondad nos da una muestra de todo lo que podemos recibir, pero nos quedamos solo con esa muestra y pensamos que eso es suficiente. Correcto. Y no cambiamos la actitud y nos privamos nosotros de todo lo adicional que Él tenía por no buscarlo nosotros de la forma adecuada y correcta. Y hablando de eso, pastor, ¿usted se ha equivocado alguna vez? Hombre, pastor, no una, sino muchas veces, y cada vez que me equivoco, me imagino que usted también piensa lo mismo. Ya no más, yo sé que no me voy a volver a equivocar, voy a detenerme acá, pero todos esos anhelos los vemos frecuentemente y recurrentemente cayendo en la misma situación. Por supuesto, a veces involuntariamente, otras veces adrede, pero sí, todavía me equivoco. Bueno, yo pensé que yo era el único, entonces le pregunté y le pregunto, y no sé, apreciado hermano, amigo que nos está viendo o escuchando, ¿se ha equivocado usted en los últimos 2 meses, en el último mes, en los últimos 15 días, en la última semana? Si es la misma condición, la situación del pastor o la mía, y se ha equivocado, pues yo encuentro en este tópico que estamos hablando y en la palabra de Dios esperanza. Amén. Porque para cualquier problema, pecado, falta que tengamos, Dios, hasta este momento que todavía hay gracia, nos ha dado provisión para recibir perdón, restauración, limpieza, una nueva oportunidad. ¿Cierto? Y esa posibilidad está abierta para absolutamente todos nosotros. Por ejemplo, mire, hace 15 días estábamos en un retiro, un campamento con los jóvenes de allá de la iglesia del Bosque y teníamos que ir a Yolombó y de Yolombó entrar por allá a una finca. Yo no tenía el GPS activado porque no lo sé activar. Yo dije, no, aquí vamos, le dije yo a la persona, tranquilo que yo conozco hasta Yolombó, pero ya de ahí hacia adentro no. Entonces llegamos a un punto en el cual habían como 3 caminos. Y dije, ¿cuál será de este? No, metamos. Uno de ellos me dijo, preguntemos. Yo dije, no preguntemos, que creo que este es. Sí, avanzamos y nada. Por supuesto que no era el camino. Tocó retroceder, preguntar y ahí sí. Y creo que a veces esa ilustración sencilla nos pasa a los seres humanos, tenemos inquietudes, no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es el camino y andamos y buscamos y luchamos cuando
con una simple pregunta pudiéramos aliviarnos tantas cargas y tantos dolores que a veces nos genera las malas decisiones y las equivocaciones. Usted dice, una pregunta que debiéramos hacer y hacérsela a Dios, ¿no? ¿Para dónde cojo? Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es tu plan? Y de hecho esa pregunta creo que deberíamos hacerla todos los días para evitarnos tantos dolores de cabeza y equivocaciones. Pero a veces vamos preguntándole a todo el mundo, ¿no? Al jefe, a la esposa, y hay que preguntarle a la familia. Pero la persona principal a la que debemos consultarle es a Dios, ¿no? Correcto. Y estoy recordando el texto, y tómelo, querido amigo, y lo tomamos para nosotros. El Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es de muerte. Es decir, por eso es importante, pastor y amigos, volver a Dios, porque tal vez nuestras decisiones, nuestros accionar no ha sido el mejor, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque a veces, creo yo acá, la suficiencia, la comodidad, la experiencia, nos hace descartar a Dios aún para las cosas más pequeñas. Así es, pastor. Así que, apreciados, es momento de buscar a Dios. De hecho, se trata al abrir la Biblia, en espacios como estos buscamos a Dios. Y aquí en Deuteronomio, que estamos como tocando, leyendo ese libro de manera especial, aparece una frase. No sé si ustedes, apreciados hermanos, amigos, oyentes, algunos han tenido un deseo profundo de algo, de un viaje, de una casa. Cuando uno trata de expresar ese deseo profundo, casi siempre a veces sale acompañado de un suspiro, ¿cierto? La gente o lo ven así como pensativo, dice, oye, ¿y usted en qué? Es que, ojalá se diera este trabajo, poder estudiar aquello, conseguir esta novia, este novio. Y en la Biblia aparece esa expresión también como de parte, y me llama la atención, es de parte de Dios, expresando un tremendo deseo, o sea, un deseo poderoso que está en el corazón de Dios. Y eso lo entendemos o lo buscamos o lo podemos encontrar si leemos juntos, y los quiero invitar allí en casa, usted va a tomar su Biblia, Deuteronomio capítulo 5, versículo 29, ¿cierto, pastor? Usted lo tiene ya allí. Correcto, leemos. Ojalá siempre tuvieran el corazón, que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Y cuando aparece ojalá, ¿cierto? Esa palabra ojalá en el original tiene varias formas de traducirlo al español, que es ojalá es una, ¿cierto? Sí, correcto. La otra es quién diera, o qué hermoso sería, qué. Y luego dice lo que Dios quisiera de nosotros, ¿no? Y usted lo leyó, es que nosotros lo buscáramos y camináramos fielmente. Pastor, y hay algo interesante. En la palabra, o sea, quienes hicieron la transcripción y la traducción, colocaron exclamación. Porque es que esa exclamación expresa, querido amigo, el anhelo, el deseo, el gozo, la voluntad, o sea, todos los parabienes de Dios para los seres humanos. En otras palabras, ese ojalá, si me buscares de corazón, es decir, no vas a perder, no vas a entrar en ambigüedades, no. Ese ojalá implica bienestar, bendición y presencia de Dios. Esa es la forma correcta de entender, es cierto, ese ojalá allí en ese contexto de Deuteronomio 5, 29, un Dios que tiene todo para sus hijos, pero aquí se han equivocado una y otra vez y él como que en su reflexión dice, ojalá ellos se evitaran todo eso y la manera de evitarlo es siguiendo mis consejos y siguiendo mis mandamientos. Y queridos amigos, en el contexto del Deuteronomio, escrito por Moisés, ya en su última etapa, está haciendo una recapitulación desde que salieron, pastor, de allá de Egipto por el desierto, y cómo al tener las experiencias de las manifestaciones divinas y todo, volvían nuevamente a distanciarse, a alejarse. Es decir, es un Dios sufriendo. Yo no sé si Dios sufre el corazón, pero tanto sufrimiento, tanta ansiedad le hemos generado los seres humanos. Pero aquí en el contexto de Deuteronomio es el mismo Dios que es el mismo Dios para hoy, ¿cierto? El anhelo profundo de evitarnos el dolor, el sufrimiento, la pérdida. Dios no cambia. Bueno, Jesús dijo algo muy interesante, o el apóstol, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ahorita mirando esa expresión, yo coloco a Dios como papá, como la Biblia lo presenta muchas veces. A veces uno como pastor visita familias, ¿no? Y ve papás que están pidiendo al pastor que ore por sus hijos, por sus hijas, por decisiones que están tomando. Y papás que dicen, ojalá, pastor, mi hijo, mi hija se diera cuenta que esa amistad no le conviene.
Y es cierto, son amistades que lo están llevando a consumir droga, a tener actitudes que lo van a dañar, le van a dañar su futuro. Pero el papá expresa un deseo bonito de bienestar para el hijo. O sea, el papá no dice, nunca está deseando, es que ojalá le pase algo malo. No, siempre el ojalá de un papá es, ojalá le vaya bien a mi hijo, ojalá que nada malo le vaya a suceder, ojalá que encuentre el trabajo, ojalá gane el año, ojalá. Siempre es en función de, ya vimos a un Dios aquí en esa misma situación, ¿no? Ojalá ellos estuvieran aquí, disfrutaran del cuidado y la protección que yo tengo. Claro, y entonces uno recuerda rápidamente el Edén, ¿cierto? El hombre peca, el hombre se distancia, el hombre siente vergüenza, se aleja, porque eso es lo que hace la separación, el distanciamiento y el desafecto hacia Dios. Maltratarnos, herirnos, dañarnos, volvernos inseguros, irascible, con ansiedades permanentes. Y así como usted lo dice, pastor, uno de papá a veces sufre con las decisiones de los hijos, que para algunos decisiones no son tan graves para ellos, pero que uno sabe que de cualquier forma, a un tiempo, por la experiencia que vivimos y los espejos que hemos visto en otro lado, eso no va a ser lo mejor para él. Y uno quisiera, pastor, uno quisiera como meterse en ese corazón. Si eso lo hace usted, lo hago yo y lo hace usted, querido amigo, con sus hijos, con nuestros seres amados, a los cuales oramos para que Dios tenga misericordia de ellos y nos dé sabiduría. ¿Cuánto no más Dios? Pues, y entonces me hace acordar un texto de Oseas, cuando el Señor dice, entre más yo los amaba, más se alejaban. Y entre más yo los amaba, más se alejaban. Y mire, eso que usted dice lo traigo en contexto del comienzo de la historia de la humanidad. Adán y Eva. Dios los coloca en el huerto, les explica todo les advierte, ¿cierto? De que no se alejen, de que hay un árbol del bien y del mal, que está el árbol de la vida para que se alimenten, pero de este no vas a tomar. Y Dios aparentemente pues los deja allí quieticos a ellos. Yo imagino que cuando el Señor, que todo lo conoce y todo lo ve, que nada está oculto, cuando ve que Adán y Eva están en su momento de decisión allí, cuando ve que Eva está hablando con la serpiente, viendo que Dios está diciendo, ojalá se acuerde de lo que conversé con ella, ojalá no vaya, pero se quedó en el ojalá. Dios es tan bueno que respeta la capacidad de decisión, ¿cierto? O sea, porque mucha gente dice, pero es que si sabía que iban a fallar, ¿por qué? Pero, no, es que eso es amor. La colocó allí, los colocó llenos de bendiciones y tal vez se despidió en su mente diciendo, ojalá se mantenga. Claro, uno de los dones más preciados que Dios nos ha dado es ese, libertad. El de la capacidad de decidir, lo que conocemos como el libre albedrío. Claro, Dios conoce el fin desde el principio, pero eso no afecta ni interviene en contra de las decisiones. Lo que sí hace Dios, hay que recordar, es que por medio de su providencia, de las circunstancias, va preparando ciertas circunstancias en las cuales uno pudiera detenerse. Pero me gusta lo que usted dice al recordarnos eso en el Edén, el dolor profundo de Dios. Hombre, porque es que usted lo ha experimentado, querido amigo, hermano, el distanciarse, el tener ese enajenamiento hacia Dios, nos lleva nunca a lo mejor, siempre a decrecer, siempre a un corazón bastante deteriorado, maltratado, fisurado. Y quiero decirle y quiero recordarles en esta mañana, compartirles, que ese Dios que allá en el Antiguo Testamento, el cual Moisés expresa que cuando lo buscaremos de todo corazón, lo hallaremos, es el mismo Dios que hoy intenta ayudarnos. Si tu situación en este momento es que te distanciaste por alguna situación, te has alejado, o la negligencia o los compromisos te han alejado acerca de Dios, detente. Aún hay tiempo de direccionar el regreso y el camino al Señor. Qué importante consejo, pastor, para ustedes y para mí. Gracias por ese consejo, pastor. Esperamos tenerlo en cuenta y tener a Dios en cuenta en las decisiones que tomamos, pastor. En las decisiones que tomamos vamos teniendo en cuenta nuestro parecer casi siempre, ¿no? Y creo que a veces las discusiones en casa es porque a mí me parece, yo no creo que... Pero, y precisamente la primera falla del ser humano, la caída, consistió en dejar que su parecer guiara a Eva. El árbol, dice la Biblia, y lo miró y lo vio como codiciable. O sea, se olvidó de lo que Dios le había dicho y empezó a dejar que sus sentidos y su razonamiento estuviera por encima del consejo de Dios. Que cuando vayamos a hacer cualquier cosa, apreciado hermano, amigo, consultemos con Dios. Amén. Señor, ¿será que esto será para bien mío? Y más que para bien mío, yo creo que si hacemos la pregunta de la manera correcta. Señor, ¿será que con esto yo te voy a servir? Señor, ¿será que con esto voy a acercarme al plan que tú tienes?
cuando yo hago la voluntad de Dios, automáticamente las bendiciones vienen para mí. O sea, será imposible que yo esté en armonía con la voluntad de Dios y que yo salga afectado, lastimado. Claro. Y eso nos lleva entonces, pastor, que a veces hemos tomado malas decisiones, como hablábamos ahorita. Y, por ejemplo, aquí si me permite, en esos días yo vendí mi carro, ¿cierto? Lo vendí por algunas circunstancias. Y yo, por no preguntar, porque a veces soy muy necio. Cuando uno va para viejo es necio, no mentira, nadie que va para viejo es necio, siempre hemos sido necios tal vez. Pero me faltó consultar y yo entonces por el impuesto que le llega a uno al carro sobre ese valor que es bastante bajo al real, yo vendí el carro. Cuando llegó alguien interesado, me dio la plata, no, yo se lo compro, y le dije, no, pero espere, véalo de día, no, yo lo compro, tata. Cuando yo veo, pastor, al día siguiente me dice alguien, usted se metió en tal página para que más o menos el promedio. Paso, yo regalé ese carro. Y yo pensé que había hecho buen negocio. Malas decisiones, por no consultar, no le dije a mi esposa. Bueno, ahorita yo sé que Dios me va a regalar otro carro, ¿cierto? Pero entonces acá hay algo muy interesante. A pesar de nuestras malas decisiones, de no vulnerar nuestro libre albedrío, Dios promete bendiciones. Me permite leer acá en Deuteronomio 4, 29 al 31. Sí, Señor. Por ejemplo, dice, pero si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los últimos días te vuelves a Jehová tu Dios y oyes su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Resalto, porque Dios misericordioso es Jehová. ¿Dónde vamos a encontrar mejor apoyo? ¿Dónde vamos a encontrar toda esa plenitud de la paz y de la nueva oportunidad, sino con Dios? Así es, pastor, y me llama la atención que Dios, que todo lo conoce, sabe que vamos a equivocarnos. Lo sabía con el pueblo. Correcto. Deuteronomio, por ejemplo, cuando miramos ahí en el 4, ahí mismo donde está, del 25, los versículos anteriores a eso, Dios está hablando al pueblo, todo lo bueno que tenía para ellos, dice, pero si algún día ustedes se apartan y se apartarán, y ahí les empieza a decir, cuando ustedes se alejen de mí, empiecen a adorar a otros dioses y hagan esto. Yo imagino que el pueblo en su momento dijo, no, o sea, ¿cómo nosotros vamos a dejar al Señor si estamos fieles con Él y sabemos que no hay nada mejor que Dios? Pero se equivocaron. Algo también similar pasó con Pedro, ¿recuerda? Claro que sí. Cuando el Señor dijo, no, muchos se escandalizaré, dijo Jesús, y por causa de mi nombre. Y Pedro dice, no, Señor, no, aunque me cueste la vida, yo de ti nunca. Y entonces escuchó algo de Jesús que en su momento no lo comprendió. Dios, Pedrito, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y Pedro dijo, no, Señor, eso... Y vemos que unas horas después el cumplimiento, o sea, no es que estaba obligado Pedro a, solo que como Dios conoce todo, ¿cierto? Pero aún, o sea, esa experiencia de Pedro la veo también en Deuteronomio, porque dice el Señor, ustedes van a fallar, pero aparece lo que usted acabó de leer. Si ustedes me buscan a mí, yo estaré ahí con misericordia. Y me llama la atención que cuando yo lo asocio con lo que pasó con Pedro, la Biblia dice que luego que Pedro niega a Jesús y escucha que el gallo canta, viene un dolor a su corazón, Tremendo. Que no era por lo que la gente dijera, era un tema interno de arrepentimiento verdadero. Y cuando entonces, yo me imagino que para él fue uno de los momentos más difíciles. Él quería ver a Jesús y a la vez no. Yo me imagino que está en un conflicto, estar cerca a su maestro, pero imagino, ¿y cómo me va a mirar él? O sea, luego de que se cumplió lo que él me había dicho y yo le había dicho de manera fuerte que no. Y me llama la versión, apreciados hermanos y amigos, como dice la Biblia, dice, y mirándolo Jesús, lo amó. O sea, no fue una mirada como de, si vio Pedrito, luego no, que muy fortachón. No, lo miró diciéndole, te entiendo, Pedrito, estoy contigo. Esa misericordia de Dios, pastor. Interesante. Y es que estoy recordando ahorita la experiencia del sábado pasado en una de las iglesias donde estamos ministrando. Se me acercó a alguien, le saludé amablemente por aquí y por allá. Total, comenzamos a hablar un poco, le digo, ¿cómo está tu experiencia con Dios? Pastor, en ese momento la persona cambió. ¿Y usted por qué me pregunta eso? No, suelo preguntarle a las ovejitas cómo está su experiencia con Dios, en qué se le puede ayudar. Y me dice ella, pastor, muy mal. Entonces comenzó a contarme la situación. En última me dijo, lo peor es que yo me siento avergonzada
me siento mal con Dios, no oro, pastor, no leo la Biblia, porque yo sé que lo que he hecho no... Bueno, entonces comencé a hablarle de la misericordia, de la bondad, del Dios perdonador que tenemos, de las promesas. Y entonces yo le decía, no todo está perdido. Puede estar caída, pero no estás derrotada. Hay poder en el nombre de Jesús. Y cuando usted está hablando acerca de eso, de esta situación, yo estoy pensando en ustedes, estoy pensando en mí. ¿Cuántas veces no hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces hemos despreciado su bondad, su misericordia? Y lo que ganamos con eso es un dolor profundo que solo lo puede colmar el mismo al cual hemos negado, el Señor Jesucristo. Tremendo, tremendo esa reflexión, pastor, y de Dios tanto que insiste, tanto que insiste. De hecho, hay un tema que está a lo largo de la Biblia. Yo leo desde el Génesis, en el proceso de la Biblia, y en el Apocalipsis lo vuelvo a encontrar, es si obedecemos a Dios, tendremos vida, tendremos bendición. Ese era el plan de Dios para Adán y Eva, ¿cierto? Cuando los coloca allí, da los mandamientos con ese objetivo. Están los profetas, ¿cierto? En la mitad de la Biblia diciendo al pueblo, vuelvan a Dios. Viene Jesús a recuperar ese camino porque la gente, como dice la Biblia allí en Juan, la gente estaba desorientada, había oscuridad, viene Jesucristo a orientarnos. Luego aparecen los apóstoles y al final del tiempo en Apocalipsis aparece otra vez diciendo que los que guardaron los mandamientos, los que se mantuvieron fieles, recibirán el reino por heredad y la vida eterna. O sea, si mantenemos nuestra mente en Dios, nuestro corazón con Dios, seremos bendecidos, tendremos vida eterna, pero si lo desobedecemos, tendremos el resultado del alejamiento de Dios. Sí, la consecuencia, ¿cierto? Inevitablemente, inevitablemente en estas situaciones. Y es que a veces nos dejamos distraer, a veces nos dejamos inundar por esa cantidad de cosas que nos alejan del Señor y confiamos tanto en nosotros mismos. Entonces la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ni nosotros mismos nos entendemos a veces. Por eso en la lección en el tópico de esta semana hemos visto algunos aspectos muy interesantes, tales como lo que tiene que ver con la importancia de hacer un paro en nuestra existencia. Voy a detenerme, voy a hacer esto. No estoy condenado a seguir haciendo lo mismo, no estoy condenado a seguir cometiendo los mismos errores. Estamos en un tiempo de invitación y le estamos invitando para que en el nombre del Señor usted pueda nuevamente volver al Señor con todo su corazón. ¿Y saben qué es lo que yo me pongo a pensar? Y anoche me acosté pensando en el hijo pródigo, ¿cierto? Y me acosté pensando porque sí, él regresó y todo, pero crean, regresó oliendo feo, regresó tal vez con una úlcera, regresó con piquiña, regresó con una cantidad de cosas, pero el Padre lo aceptó, hubo perdón, hubo misericordia, pero los desmanes que hizo, ahora tenía que, es decir, hacerse responsable mientras recuperaba su salud en la casa del Padre. Y pastor, con relación a eso, las consecuencias, ¿no? El hijo fue y regresó guiado por la tristeza de sus malas decisiones y como usted llegó en unas condiciones terribles, ¿no? Sí, claro. En todo aspecto, su corazón, su vestimenta, tal vez su misma salud, pero el Padre estuvo ahí para recibirlo. Y me gusta como lo dice el apóstol Pablo, como de una manera sucinta, clara, directa, dice en Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, que Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En este mundo todo es temporal, decía alguien, usted come hoy y vuelve le da hambre, mañana, y come y vuelve le da hambre. Siembra una planta, crece, florece, se pone bonito un árbol 15, 20 años, pero finaliza muriendo. Todo lo que comienza, termina, decía alguien. Si usted quiere que algo no se termine, no lo comience. Correcto. Todo lo que comienza, lo único que nunca termina es lo que viene de Dios. Entonces, amén. Apreciados hermanos, ¿sobre qué estamos sembrando, cierto? Lo eterno, porque dice el mismo Gálatas, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará vida, pero el que siembra de la carne, sembrará pues corrupción. Correcto. Y muerte. Pastor, hay una promesa que nos hace Dios a nosotros en Deuteronomio 30, del 1 al 10. ¿Qué promesa es? Pero me llama la atención que hay una condicionalidad para que nosotros podamos ser beneficiados con esa promesa. Ok, bueno, entonces hoy en la gama de ideas religiosas, de conceptos por aquí y por allá, hay algo que se ha conocido como el universalismo, en el cual dice igualmente todos somos pecadores, pero todos nos vamos a salvar.
¿cierto? Sin embargo, cuando uno comienza a leer la Biblia se da cuenta que sí, el deseo de Dios es la salvación de todos. Pero el Señor no va a salvar a nadie que no quiera salvarse, y para salvarse está la condición de recibirlo a Él como el Señor y Salvador de su vida, ¿cierto? Entonces, Deuteronomio presenta que en todas esas bendiciones que Dios promete hay una condición. Y la condición es volver a Él. Volver a Él. Entrañablemente, por ejemplo, recibirlo, permitirle. Y pienso que si Dios no ha obrado en su vida y en mi vida como esperamos, pastor, no es por causa de Dios, es por causa nuestra, nuestras decisiones, nuestra negligencia, nuestra apatía religiosa, aunque asistamos a alguna iglesia. Todo eso hace que nuestra experiencia se vaya distanciando. Es decir, queremos bendición, pero no queremos compromiso. En esos días estaba con una pareja en una charla prematrimonial, ¿no? Ellos optaron porque no van a seguir el curso. Le digo, bueno, pero ¿por qué no van a seguir el curso? Entonces se quedaron viendo. Eso fue en algún lugar, no aquí en Medellín, para que no se revienten la cabeza si fue acá. Eso fue en algún lugar. Y entonces él decía, vea, no es que nos hemos dejado de amar, nos amamos profundamente, ¿cierto, mi amor? Entonces ya se lo quedó viendo, sí, papito, así es. Pastor, pero no creemos que el matrimonio sea necesario. Nosotros sí nos queremos, nos vamos a vivir, pero yo le digo, bueno, o es que no quieren compromiso. Sí, es que esa atadura de firmar un papel, eso no va con nosotros. Aquí lo que hay es amor puro. Bueno, cuando Dios mira al pueblo, cuando Dios mira al ser humano, recuerda, este pueblo me honra, me ama de corazón, pero de labios, pero su corazón está ¿qué? Lejos. Hoy nadie quiere compromiso. Y hoy daría la impresión de que hay un Dios para todos, pero sin compromiso de nadie para con Dios. Tremenda esa reflexión, pastor, porque sí, es algo que nadie dice, pero pareciera estar en el imaginario y en la concepción de Dios de muchas personas. No es bíblica, pero correcto, muchos lo ven así cuando Dios nos pide es que lo busquemos de verdad, que nos dejemos guiar por su palabra, que coloquemos nuestra vida bajo su voluntad, que al final será bendición y paz para nosotros, ¿verdad? Aquí veo, pastor, que, bueno, habla de ese arrepentimiento completo, de todo corazón. Y uno puede decir, ¿cómo así? Un arrepentimiento de todo corazón, luego arrepentimiento no es... en el ser humano, a veces tratamos de engañar a la gente, pero nunca podremos engañar a Dios, ¿no? Y hace un tiempo escuché a alguien que me decía, Gabriel, ¿sabe? Llevo muchos años de servir al Señor, pero creo que me decía, hablaba de unos 18 o 20 años de servicio a Dios. Me decía, pero llevo de convertido como 7, ¿sabe? Y le ¿cómo así? Dijo, no, vea, yo le he hecho daño a mucha gente y siendo líder de la iglesia, pero me equivoqué por mucho tiempo y hace poco, hace como unos 7 años, vine a tener ese encuentro con Dios. Dijo, y ando buscando a tanta gente que yo lastimé, le hice daño. Y ahí me di cuenta realmente de un arrepentimiento, una conversión, cuando me decía, ¿usted conoce a fulanito? Sí, oiga, puedo contactarlo porque yo quiero llamar a esa persona. Y me decía que se han impactado cuando reciben la llamada de él, como la última vez que habían tenido contacto con él había sido como fuerte. Pastor, sí, cuénteme. No, es que mire, ya me ofrecerle disculpas. Y, ¿cómo así? Y entonces es bonito porque hay una reconciliación y la gente dice, wow, y que un líder decida llamar y reconocer su error. Entonces, qué interesante, porque esto es para todos. Claro. Nadie está exento de cometer un error, de fallar, y para todos es el arrepentimiento. Dios te va a mencionar ahorita algo, pastor. Sí, claro. Es que, bueno, es tan complejo. Entonces, complejo y sencillo a la vez. Arrepentimiento. Y entonces inmediatamente yo miro en la palabra de Dios, que es una palabra muy recurrente desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, la salvación es de Dios, la iniciativa es de Dios, el anhelo de salvación es de Dios y las condiciones las coloca Dios. El arrepentimiento juega un papel muy importante. ¿Qué es el arrepentimiento en esencia? Bueno, el arrepentimiento es detenerse. La Biblia dice, por ejemplo, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará ¿qué? Misericordia. Entonces, me da la sensación que muchas veces los que somos religiosos, indistintamente de cualquier denominación, nos estamos autoengañando. Es decir,
nos arrepentimos o rechazamos o nos genera cierta tristeza ciertas situaciones, pero a veces las seguimos amando. De hecho, mire, encuentro un texto para completar lo que usted me hizo en la Biblia de Patriarcas y Profetas, página 600, sí, claro. donde la encontramos. Dice, el pueblo se lamentaba porque sus pecados le habían traído sufrimiento, pero no por haber deshonrado a Dios. O sea, se lamentaban era por las consecuencias de su error, pero no por la ofensa a Dios. Dice, pero no de haber deshonrado a Dios y transgredido su santa ley. El verdadero, ahora entonces viene, mira, este consejo para todos nosotros, el verdadero arrepentimiento es algo más que pesar por el pecado y consiste en apartarse, como me gusta como lo dice aquí la señora Elena White, resueltamente del mal, o sea, apartarnos de toda manera posible del mal. Y esa expresión resueltamente es intencionalmente, es decir, esto me hace daño. Decido y... Bueno, entonces una ilustración si me permite. Voy por una noche por una de las calles de acá de Medellín, como es de noche, yo digo, no hay policía, no hay nada, ¿cierto? Pues, y está solo, y hay una cámara, y no, de esa noche la cámara duermen también. Y yo pasé derecho, cuando pude haberme detenido, o sea, yo no llevaba tampoco prisa, pero no sé, ya, listo. A los 2 días me llegó la fotomulta. Ay, Dios, me dolió. ¿Qué me dolió? El pagar. Pero lo raro fue que no me dolió haber violado. Haber arriesgado su vida, la vida de otra persona. Correcto. Entonces, es decir, Juan el Bautista aparece diciendo, arrepentidos, esa parte, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Y en eso que usted me dijo, el pastor de Juan el Bautista, me llama la atención que eso le dije al pueblo de Dios y a los líderes del pueblo, o sea, no eran los que no conocían, se arrepentidos, wow. Y es que entonces aquí también, es decir, yo a veces pienso que, hombre, nosotros nos hemos generado un pedestal de barro en el cual creemos que los únicos que deben arrepentirse son los que no comparten nuestra fe o los que están alejados de Dios. No, el arrepentimiento tiene que ser con nosotros, de nosotros. Y tenemos muchas cosas por las cuales arrepentimos. Usted ya sabe, algunas serán cosas de la carne, otras serán cosas del espíritu, ¿cierto? Por ejemplo, me decía alguien, sí, pero mire que ese señor hizo eso, esto, aquello, lo otro, pues porque violentó y maltrató. Le decía, eso es correcto lo que usted dice, eso es dañino y eso daña y afea a la persona, pero también el odio, el resentimiento, el rencor, todas esas cosas del espíritu que nos vuelven tóxicos y sentimientos que son bastante dañinos, corrosivos, ¿cierto? Entonces, recuerden, en el tópico de lo que estamos estudiando esta semana, para volver al Señor se necesita un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de Dios. Usted no genera arrepentimiento por sí mismo, pero lo que usted y yo sí podemos hacer es presentarnos al Señor. Entonces estoy pensando en el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, conoces mi levantar y mi sentarme, desde lo profundo de la tierra. Bueno, y comienza a expandir eso, porque el que conoce el corazón es Dios. Y Dios coloca en el corazón del ser humano esa necesidad de cambio, de arrepentimiento y nunca más cómo hacer como esa transacción con el pecado. Así es, pastor. Veo también que, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando Pedro le habla a la gente que estaba allí escuchándolo, ellos llegan a la conclusión de que se han equivocado y dicen, no, ¿qué podemos hacer para mejorar esto? Dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes, ¿no? Ese arrepentimiento es importante para recibir el perdón de los pecados, que es lo más importante. Y segundo, cuando nos arrepentimos de verdad, pastor, lo digo también por experiencia, uno recibe una paz. Amén. Y una tranquilidad que, o sea, de saber que está uno a cuentas con Dios de que hubo una falta, sí hubo una falta, y me duelo por la falta, me duelo por lo que le hice a la gente, porque le fallé a Dios, pero cuando me siento en paz con Dios, eso es una cosa que es deliciosa, es espectacular, y ahí se uno cuenta la bendición que nos da Dios. Y por eso nos dice arrepiéntete, o sea, correcto, porque es que tú serás el beneficiado, estarás en paz conmigo, pero también contigo mismo, tu vida será más bonita, podrás dormir delicioso, la comida te va a alimentar más, o sea, en todo aspecto, ¿no? Estaremos integralmente, ¿no? Y entonces eso me da pie para decir lo siguiente, a veces cometemos errores en diferentes lados, y sí, ofrecemos disculpas por aquí, por allá, y a veces son como formalismo, convencionalismos, pero hay un lugar donde verdaderamente pudiéramos comenzar a experimentar la paz es en el hogar,
Amén. Cuando me equivoco con mi esposa, cuando me equivoco con mis hijas. Me lo he hecho, me ha pasado. Y yo tengo dos opciones. Posicionarme que soy el padre y no digo nada. O reconocer mi error y decirle, amor, discúlpame por esto, tal vez fui muy brusco. O mami, a las hijas, mami, perdóname por esto. O discúlpame, voy a procurar no hacerlo más. Independiente cuál sea la actitud, el solo hecho de expresarlo y saber que ha recibido uno el perdón, usted lo dijo. Hay una paz inigualable. Y a veces el tormento, la falta de sueño, la ansiedad, el problema de un organismo bastante congestionado, las defensas bajas, se debe a que algo por allá puede estar maltratando. Así es, pastor. Pastor, un pensamiento para cerrar este tópico. Listo. Un pensamiento, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 31 al 3, que dice, cuando te arrepintieres y te convirtieres y obedecieres y tus hijos, entonces Jehová hará volver a los tuyos. Qué interesante. Y lo que dice acá es tres cosas: arrepentimiento, conversión y obediencia. La obediencia es fundamental para la estabilidad y la felicidad. Arrepentimiento, conversión y obediencia. Tremendo. Gracias, pastor, por esa conclusión, ese cierre, que eso viene cuando nos convertimos de todo corazón, ¿cierto? Viene la conversión y la obediencia. Yo cerraría con un texto también, así como usted lo hizo, Marcos capítulo 1, versículo 15, cuando Jesús le dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Apreciados, amén. Cristo está por venir. Eso es algo que encontramos en Deuteronomio, que nos muestra que cuando queremos hacer las cosas bien y estar a cuentas con Dios, debemos arrepentirnos y buscarlo y arrepentirnos de verdad, de manera honesta. Si has fallado, si he fallado, es momento de buscar a Dios. Amén. En él encontraremos perdón, vida eterna, restauración, una nueva oportunidad. Tu vida hoy puede ser diferente. A partir de hoy, nuestra familia, como mencionó el pastor, nuestra salud, todo puede ser diferente si venimos y nos convertimos ante Dios de todo corazón. Amén. Pastor, muchas gracias por la invitación, y a ustedes, queridos amigos, les invitamos para seguir buscando a este Dios de todo corazón, cada día, cada mañana. Recuerden, solo vivimos un día a la vez. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos, pero ahora es el tiempo en el cual podemos encontrarnos con el Dios Todopoderoso. Ese es el momento, y bueno, vamos a cerrar con una oración, pastor, si nos lo permite. Oremos. Amén. Bendito Señor, gracias por la invitación que nos haces a buscarte, a arrepentirnos de verdad, de manera honesta, sincera, completa contigo. Y al hacerlo, Señor, tus bendiciones serán todavía más abundantes de lo que ya son. Amén. Señor, a pesar de los errores nos bendice, Señor. De hecho, el hecho de que recibamos este mensaje, si estamos equivocándonos, es una muestra de tu misericordia, donde nos dices, mira, abre los ojos, suelta esas faltas, errores, recapacita, déjalas a un lado y verás todo lo lindo que tengo para ti. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos ven y nos escuchan. Llena sus vidas de tu paz, de tu amor, de tu bendición. Bendice al pastor, Señor, el pastor Beltrán, a su esposa, a sus hijas, su ministerio, Señor, su liderazgo en la escuela sabática y ministerios personales aquí en la Asociación Suroccidental. Bendice a su equipo de trabajo. Y Padre bendito, que podamos hoy, finalizar este espacio, buscarte de manera personal y tener ese encuentro de arrepentimiento, de restauración, de comunión contigo. Que tu paz nos cubre y nos acompañe. Enséñanos a caminar de tu mano, pues lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Dios nos bendiga y nos vemos con la ayuda de Dios en nuestra próxima lección de esperanza. Que la paz del cielo llene sus vidas.